estudiando el tema que comenzamos hace un día y hoy finalizamos, hace algunas semanas y hoy finalizamos el estudio acerca de cómo presentar el Evangelio de manera honesta. Y vemos que el Señor Jesucristo lo hizo y presentó el Evangelio del Señor Jesucristo de una manera honesta, muy honesta. Ahora las iglesias han llegado a inventar tanto, a inventar tantas cosas, hermanos. Cómo atraer a la gente para predicar el Evangelio, y Jesús se lo predicaba donde quiera que iba, él se paraba y lo predicaba. Y lo hacía de una manera tan honesta que le hablaba a cada persona con la realidad, con la verdad, hermano. Y aquí encontramos eso. Y hoy, Mateo capítulo 11, vamos a finalizar, estamos en el versículo 19. El versículo 19, y dice así: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Ya dijimos que a Juan el Bautista le dijeron que era demoníaco, le dijeron que tenía demonios. Y al Señor Jesucristo, porque comía y bebía y se reunía con pecadores, le dijeron que él era satánico. Y el final del versículo dice: pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es interesante esa última frase que el Señor anuncia aquí en el capítulo 19. Y el Señor lo que les está diciendo es: el tiempo es el que se va a encargar de decir si Juan el Bautista fue demoníaco y si yo fui satánico. O quiénes verdaderamente fueron los demoníacos y quiénes verdaderamente fueron los satánicos. ¿Quiénes fueron los que verdaderamente anduvieron de manera demoníaca y quiénes fueron los que anduvieron verdaderamente de manera satánica? Si fueron ustedes, o fue Juan el Bautista, o fui yo los que anduvimos así. El tiempo es el que se va a encargar de decir. Y el Señor le va a decir cuándo es ese tiempo. Y ese tiempo es el día del juicio. Hoy la gente rechaza a Cristo, rechaza el Evangelio, rechaza la palabra de Dios. Pero un día el Señor se va a encargar de juiciar y de decirle: tú fuiste el demoníaco, tú fuiste el satánico, porque rechazaste la verdad. La verdad. La gente de ese entonces rechazaron al Señor Jesucristo y rechazaron la invitación a arrepentirse, y también rechazaron la invitación a jugar el juego. Se volvieron indiferentes, muy indiferentes. Veamos lo que el Señor dice. ¿Qué hace el Señor cuando la gente rechaza la invitación a venir a los pies de Él? Vamos a ver aquí qué hace el Señor, porque los versículos atrás fue una invitación
invitación a arrepentirse, una invitación a venir doblegado a sus pies, pero la rechazaron. Veamos el 20, lo que el Señor hace con los que rechazan la invitación a venir humillado a sus pies, a reconocer lo que Él hizo en la cruz por ellos. Entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían, ¿qué cosa? Arrepentidos. Él comenzó a reconvenir porque no se habían arrepentido. Y aquí, en estos versículos, hasta el versículo 24, vamos a ver lo que es la ira del Cordero de Dios para todo el que rechaza venir arrepentido a los pies de Cristo. El que rechaza la invitación a venir a Él. El enojo santo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él comienza a denunciar a las ciudades en las que Él había estado predicando el Evangelio. Y Él da acá un juicio contra estas ciudades. Contra estas ciudades. Y la razón, porque no se quisieron arrepentir. No quisieron arrepentirse. Él les ofreció la salvación. Él les ofreció la oportunidad de salvación. Él se ofreció como cordero, pero ellos no quisieron arrepentirse. Muy parecido a hoy, ¿verdad? Muy parecido. Mire lo que dice el Señor. 21. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha de que se hubieran, ¿qué cosa? Arrepentido en silicio y en ceniza. Jesús comienza a decirles aquí: el infierno será más doloroso. Eso es lo que el Señor Jesús le dice. Para alguien que nunca oyó el Evangelio, que para alguien que lo oyó y lo rechaza. Óigase bien, hermanos. El infierno será más doloroso para alguien que oyó el Evangelio y lo rechazó, que para alguien que nunca oyó el Evangelio. Que nunca lo oyó. Tal vez usted me diga: bueno, entonces los que nunca oyeron el Evangelio, ellos deberían de ser salvos. Pues no es eso lo que la Biblia está diciendo, y no es eso lo que Jesús está diciendo. Porque el que no tiene el Evangelio tiene algo que se llama la conciencia. Y la conciencia lo va a condenar un día. El cristiano tiene dos cosas. El cristiano tiene el Espíritu Santo y tiene también la conciencia. Hay cristianos que no los redarguye ni el Espíritu Santo ni tampoco la conciencia. Es terrible, ¿verdad? Pareciera que no son cristianos. Pareciera que son otra cosa. Pero al impío que nunca ha conocido del Señor, él tiene la conciencia. Y lo va a juzgar un día la conciencia. ¿Sabe, hermanos? Dice la Biblia
que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y todo ser humano sabe que detrás de ese firmamento glorioso hay un Creador. Y eso va a ser objeto de condenación. Así es que nadie se va a salvar o va a pasar por debajo de la mesa delante del Dios Altísimo. Pero será más tolerable el castigo, dice la palabra de Dios, para los que oyeron el Evangelio, que para los que no lo oyeron. El infierno será más caliente, dijo alguien. El infierno será más caliente para los que rechazaron, oyeron el Evangelio y lo rechazaron, que para los que nunca lo oyeron. Corazín, ay de ti, Corazín, dice el 21, y hay de ti, Betsaida. Corazín y Betsaida y Capernaum, que lo cita en el versículo 23, estas tres ciudades fue donde Jesús trabajó 3 años de manera fuerte predicándoles el Evangelio, hermano, y haciendo Jesús muchos milagros, muchísimos milagros. Fíjense lo que dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Pero ellos rechazaron creer a Jesucristo ante las grandes eminencias de los milagros que Jesús hizo. 3 años. Miren lo que dice Juan, sin perder esta cita. Vamos a Juan capítulo 21, sin perder esta cita, porque Juan fue testigo de la cantidad exorbitante de milagros que el Señor hizo allí en estas ciudades. Juan capítulo 21. Grandes milagros hizo Jesús allí. Y Juan los registra así. Juan 21:25. Dice así: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, que ni aún el mundo cabría los libros que se habían de escribir, de la cantidad de milagros que Jesús hizo. Hay un hermano que dice que fueron tantos los milagros que hizo Jesús en esta ciudad que las enfermedades fueron expulsadas de estas ciudades. No había nadie con problemas de salud en estas ciudades. Fueron totalmente expulsadas de estas ciudades los milagros que Jesús hizo en Capernaum y Betsaida. Ellos tuvieron el privilegio de ver al Hijo de Dios y de ver, demostrar el poder glorioso del Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué? Él los llamó al arrepentimiento y no se quisieron arrepentir. No quisieron creer. Fueron como niños, lo dice en Mateo atrás, fueron como niños, fueron indiferentes. ¿Cuánta indiferencia hoy hay al Evangelio? ¿Sabe usted que casi la mayoría de cada hogar hay una Biblia? Casi la mayoría. En la mayoría de cada hogar hay una Biblia. Algunos hasta tienen una
una actriz donde la tienen abierta en el Salmo 91, como si eso fuera un fetiche que trajera buena suerte. Y así tienen en sus casas, en las puertas, el casquillo, tienen también la sábila colgando, tienen el trapito rojo, y pare usted de contar. Así mismo tienen la Biblia, pero no la tienen para leerla. ¿Cuánto rechazo a la palabra de Dios y cuánto rechazo a la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Indiferencia. Ahora nuestro Señor, volvamos a Mateo, donde estábamos, Mateo 11. Nuestro Señor los aterra con la predicación del Evangelio. Y no se quisieron arrepentir. Se volvieron indiferentes. Y nuestro Señor está listo para juzgarlos aquí. Dice, en vista de que no se arrepintieron, en vista de que se volvieron indiferentes, el Señor les dice esto sobre ellos. Versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha de que se hubieran arrepentidos en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro, el castigo para Tiro y para Sidón, que para vosotros. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¿Sabe, hermanos? Esta palabra significa juicio. Después que una persona rechaza a Jesucristo y no quiere nada con Cristo, detrás de él lo que hay es juicio, y lo que vendrá será juicio. Juicio, condenación. El Señor anuncia condenación por la indiferencia hacia el arrepentimiento. ¿Sabe? Corazín estaba más de 4.000 kilómetros al norte de Capernaum, y Betsaida estaba al oeste de Capernaum, y Capernaum era la ciudad principal en la parte sur del mar de Galilea. Capernaum era el lugar donde vivía Felipe y donde vivía Andrés. Ellos vieron todos los milagros que Jesús hizo allí, absolutamente todo. Oyeron hablar a Jesús muchas veces. Tiro, Corazín y Betsaida y Capernaum, pero no se quisieron arrepentir. ¿Y sabe? El pecado más horrible, más repugnante para el Señor, se llama el pecado de la indiferencia. El pecado de la indiferencia. Pero ¿sabe cuál es el otro pecado? El pecado de creerse bueno. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a los pies de Jesucristo? Porque se creen aparentemente buenos. No es que yo me he matado, yo me he robado, yo esto, yo esto otro. Mire, yo tengo el cielo ganado. Yo voy para allá como por un hilo. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberbia, orgullo. El pecado de creerse bueno. Tiro y Sidón lo cita la
palabra de Dios en Ezequiel capítulo 26 hasta el capítulo 28 cita a Tiro y Sidón. Yo no lo voy a leer aquí, se lo voy a dejar para que usted lo lea. Lo que sucedió con Tiro y Sidón. Porque el Señor menciona aquí que el Señor muchas veces estuvo allí, en esas ciudades, en Tiro y en Sidón, así como estuvo en Bethsaida, en Capernaum y también en Corazín. Usted puede leer lo que sucedió con Tiro y Sidón en Ezequiel capítulo 26 hasta el capítulo 28. Y Isaías capítulo 23. Isaías capítulo 23. Apúntelo para que lo lea en su casa. El Señor lanzó una profecía con ellos, contra ellos. Y dijo que allí estos serían tendederos de redes de pescadores, que iban a quedar desolada y vacía. Usted lo va a ver ahí cuando lo lea. Tiro y Sidón también los menciona los profetas Amós, el profeta Joel y el profeta Jeremías. Eran ciudades llenas de idolatría, llenas de ídolos. Eran ciudades que adoraban a Baal. Eran ciudades llenas de inmoralidad. Y eran ciudades desenfrenadas, llenas a la impiedad, a la soberbia, dignas de condenación. Hermano, vea cómo está este pueblo. Entregado a la lujuria, al alcohol, y pare usted de contar. Usted los domingos en la mañana se viene y ve borracho por todos lados. Y gente hasta durmiendo en la acera, jóvenes durmiendo en la acera. Más o menos así era Tiro y Sidón. Y nunca se quisieron arrepentir. Y el Señor los condenó en el mundo antiguo, a Tiro y a Sidón. Y Jesús en el Mateo capítulo 15. Un momentico, vayamos allá, más adelantico, capítulo 15. Un día visitó estas ciudades. ¿Sí? ¿Lo tienen? Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de ¿qué? 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Jesús visitó estas ciudades, hermanos. Ya después de la devastación, después que Dios había pasado su juicio sobre estas ciudades, Jesús la visitó. Y él conocía estas ciudades. Él recordó que el juicio de Dios había estado sobre ellas. Y Dios recuerda a Bethsaida, a Capernaum. Dios les recuerda que un día el juicio de Dios va a venir sobre ellos. No sobre las ciudades, sino sobre los moradores. Hermano, un día el juicio de Dios va a venir sobre todos aquellos que rechazaron a Jesucristo y no quisieron nada con Cristo. No se quisieron arrepentir. En una oportunidad fue un anciano que ya se estaba muriendo. Y aún muriéndose no quería entregar su vida a Cristo, hermano. Quería esperar más. Quería más tiempo cuando ya estaba, era casi agonizando en una cama, quería más tiempo. ¡Qué dureza del corazón tan terrible! Y rechazar al autor de la vida, al que dio la vida por usted y por mí, al que derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¡Qué dureza! ¡Qué indiferencia tan terrible! Esperando un poco más. Si en esa ciudad
visto lo que vio Corazín y Betsaida, esas ciudades se hubieran arrepentido, dijo el Señor, en silicio y en qué otra cosa, en ceniza. El silicio y la ceniza son símbolos de lloro, símbolos de lamento, símbolos de humillación, símbolos de dolor. Un hombre o una mujer que venga arrepentido a los pies de Jesucristo debe tener estos símbolos en su vida, porque el arrepentimiento produce eso, hermano. Lamento. Me lamento. A veces yo me lamento haber entregado mi vida a Cristo cuando tenía 22 años, no haberle entregado cuando tenía 11 años, 10 años, 8 años. A mí me predicaron el Evangelio cuando yo tenía 8 años, 7 años. ¿Ya no crees que es tiempo de que usted entregue su vida a Cristo y venga arrepentido a los pies de Cristo, o arrepentida a los pies de Cristo? Debe ser lamento. Yo me lamento por haber vivido ajeno a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. De lloro. Dios mío, si yo hubiera muerto en mis pecados antes de los 22 años, si yo hubiera muerto así, como un pecador, ¿dónde hubiese estado hoy? El Señor lo dice claro, ¿dónde, hermano? El arrepentimiento trae dolor, trae lloro, trae lamento. Por eso el Señor les dice, si hubiesen arrepentido, si en los milagros que yo he hecho acá en estas dos ciudades se hubieran hecho allá en Tiro y en Sidón, estoy seguro que ellos se hubieran arrepentido en ceniza, en silicio y en ceniza. Estoy seguro que hubieran derramado sus corazones y hubieran caído en tierra. Señor, perdónanos. Hemos pecado contra ti. He vivido indiferente contra ti, Señor. Con todo lo que tú hiciste por mí en la cruz. Pero Betsaida y Corazín, por no haberlo hecho, el Señor les dice, el infierno será más caliente para ustedes que para Tiro y Sidón. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, hermanos, ¿por qué? Lucas 12. Él le dice, el infierno será más caliente para ustedes porque vieron todos los milagros y vieron todo lo que yo hice, pero ustedes no se quisieron arrepentir. Pero si Tiro y Sidón se hubiesen arrepentido. Por eso el infierno será más caliente para ustedes que para ellos. Lucas 12. Lucas 12. Versículo 48. ¿Sabe por qué? Mas el que sin conocerla, 48, 12:48. Vamos al 47 para más o menos entender un poco. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado, ¿cuánto? Poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Sabe por qué? El infierno sería más caliente para ellos, dijo Jesús,
El infierno será más caliente para los que han oído el Evangelio y no se han querido arrepentir, que para los que no lo han oído. ¿Y sabe por qué? Porque a ellos se les dio mucho. Se les ha dado la oportunidad de conocer a Cristo y la han rechazado. Y a usted se le ha entregado mucho también, hermano. No piense que a usted se le entregó un pobre evangelio. Entonces usted está divagando en los dos mundos, en el mundo de la fe y en el mundo pagano, en el mundo del diablo. Con un pie en la fe y con otro pie en el mundo, sirviéndole al mundo. Entonces cuando dicen que hay una actividad yo no sé a dónde, para allá se sale corriendo, pero cuando va en las cosas de Dios, usted dice que tengo mucho que hacer. A usted se le va a demandar mucho, porque a usted se le ha dado bastante. Usted bastante ha oído la palabra. Usted bastante sabe lo que dice la palabra. Pero usted se ha vuelto indiferente. Así va a pasar con el impío. Con el hombre y la mujer que se le ha predicado el Evangelio hasta la saciedad. Hay una gente que le he predicado el Evangelio hasta la saciedad y ya estoy a punto de soltarlos y no volver más para allá. Porque no han querido responder a la palabra de Dios, hermanos. Y gracias a Dios se ha ido consiguiendo, se ha ido dando otras oportunidades. Y ya estoy a punto de soltarlos a ellos porque creo que ya se llegó el tiempo de soltar. Un día el Señor les va a demandar mucho. El infierno será más caliente para el que rechaza a Cristo después de verdaderamente haberles predicado el Evangelio que para los que nunca se les ha predicado. Claro que van a estar en el infierno los que nunca se les predicaron, porque ya les dije las razones. Pero los que verdaderamente se les ha predicado y la han rechazado, para ellos será más caliente. Por eso la gente necesita ser advertido. Hermanos, volvamos a Mateo, donde estábamos. Y el Señor les advierte, después de darles semejante mensaje, del cual comenzamos a ver desde el capítulo 11 en adelante y finaliza ese mensaje en el capítulo 12. Miren lo que dice de Capernaúm. Ya vimos lo que dijo de Corazín y de Betsaida. Ahora mire lo que dice de Capernaúm, versículo 23. Y tú, Capernaúm, que es levantada hasta el cielo, hasta el Hades, será abatida, hasta el infierno será abatida. Y mira lo que dice: porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy, no hubiera sido destruida. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaúm. Que para ti. Una de las cosas que dice el Señor: tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo. Así se sentía Capernaúm, hermano. Se sentía tan buena en sí misma que pensaba que iban a ser exaltados hasta el cielo. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? El pecado de Sodoma fue el pecado de la homosexualidad. Sodoma fue depravada en la homosexualidad. Tanto así que quisieron violar a los ángeles, que llegaron a la casa de Lot
estaban entregados a la homosexualidad. Y esa ciudad, el Señor la sepultó bajo el fuego y el azufre, como una ilustración a los que quieren andar haciendo lo que les da la gana. Los que quieren andar en sus pecados. Y Jesús le dice: Capernaúm, ¿cree que vas a ser exaltada hasta los cielos por ser religiosa? ¿Sabe qué era Capernaúm? Una ciudad religiosa. Una ciudad que decía adorar a Dios. Una ciudad donde los hombres y mujeres se creían buenos en sí mismos. Ellos se creían buenos. Pero si esos milagros hubieran ocurrido en Sodoma, Sodoma se hubiera arrepentido. Pero Capernaúm no, porque Capernaúm se creía bueno. Ellos se creían buenos en sí mismos, aparentemente buenos. ¿Alguna vez usted ha estado al frente de alguien que se cree aparentemente bueno? ¿Sabe qué? El castigo será más tolerable para Sodoma que para esa persona. El que se cree aparentemente bueno nunca va a venir a los pies de Cristo, porque cree que Él no ha hecho nada. Cree que Él es perfecto y que Él tiene el cielo ganado y no necesita la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No la necesita. Y él se cree, y así era Capernaúm. Capernaúm era religiosa. Oigan, hermanos, cuidado con ser religioso. Mucho cuidado, porque el castigo será más grande para ellos que para un religioso. Vamos, tenga usted una vida sincera delante de Dios. Sea sincero con el Señor, hermanos. Sea muy sincero con Él. ¿Sabe, hermanos? Hay una cantidad de gente religiosa. Hay mujeres muy religiosas. Pero estas mujeres no se quieren ajustar a la palabra de Dios. Ellas llevan los pantalones en la casa. En la casa, yo he ido a algunos hogares donde yo hablo con la mujer y no con el hombre, porque yo sé que la que lleva los pantalones es la mujer. Demoníacas. Ellas. Pero sí son muy religiosas. ¿Qué dijo la Biblia? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No permito que la mujer tenga dominio sobre su marido. No lo permito. Y le dice que ella debe estar sujeta a su marido. Y dice que así se ataviaban aquellas mujeres santas que verdaderamente vivían una vida no religiosa, una vida de intimidad profunda con el Dios del universo, con el Señor de señores, sabiendo en quién habían creído y a quién le obedecían. Y así sucesivamente, hermano, también para nosotros los hombres. A nosotros nos dice que vivamos con ellas sabiamente, como coherederas de la gracia, para que nuestras oraciones no tengan estorbo
y pare usted de contar lo que la Biblia nos dice a nosotros. Pero a veces nos volvemos solamente religiosos. Creemos que con orar, con leer la Biblia y con congregarnos estamos bien. Cuidado, examinémonos cada día. Porque el Señor no quiere religiosos, hermano. El Señor quiere hombres y mujeres que vivan una vida pura con Él, que vivan cara a cara con Él, que vivan descubierto con Él, que sean sinceros con Él. Cuando usted revisa la palabra de Dios, la palabra sincero, sinceridad, la palabra sinceridad es sin grietas, sincera. Fue una palabra que se trajo del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano conquistó todas aquellas ciudades, en estas ciudades había muchas esculturas de gran valor, y los coleccionistas iban por estas esculturas, y el Imperio Romano no conocía de eso y dañaba las esculturas, pero venían los artistas y rescataban las esculturas, las rescataban, y donde había grietas las rellenaban con cera. Y cuando venían los compradores de las esculturas, ellos le metían el ojo y traían personas expertas ya vamos un momento. Expertas para que la revisaran. ¿Y sabe qué hacían ellos? Decían, no, esta está rellena con cera. Esta no, porque esta está rellena con cera. Tiene menos valor. Hermano, Dios no quiere que usted esté relleno con cera. Que aparente una cosa y sea otra. Eso es ser religioso. El domingo me porto muy bien, pero de lunes a viernes se me mete el diablo. Eso es no ser sincero. Y será más tolerable el castigo para Tiro, para Sodoma, que para Capernaum. Y Capernaum representaba a los religiosos, los que se creían no necesitar, se creían buenos en sí mismos. Buenos en sí mismos. Y el bueno en sí mismo, Jesús le dice, por tanto os digo, versículo 24, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Porque Dios no quiere religiosos. Yo les decía el domingo pasado que el mundo está lleno de religiosos que con la boca dicen profesar a Dios, pero con el ego, sus hechos, hacen otra cosa. Con su vida hacen otra cosa. Los domingos cristianos y los viernes, sábados marranos. Y me invitan, sí, yo voy. Sí, yo voy para revolcarme con la cuerda de borrachos que hay allá. Aunque yo no esté bebiendo, pero estoy allá. Me trío entre la lujuria, la borrachera, y pare usted de contar. Usted y yo estamos llamados a enseriarnos con el Señor y no vivir una vida religiosa, sino una vida de sinceridad con Él,
de amor con Él, de amistad con Él, de comunión con Él, de intimidad con Él, de amor con Él. Una vida dispuesta con Él. Dios no quiere los que se creen buenos en sí mismos, los quiere arrepentidos también. Arrepentidos. El que rechaza el Evangelio será peor para él el castigo que para estas naciones. Miren lo que dice Hebreos. El que ha conocido el Evangelio, Hebreos capítulo 10, el que ha conocido el Evangelio, o se le ha predicado el Evangelio y él lo ha rechazado, porque él sabe mucho, y él es muy sabio en sus propias opiniones, pero no quiere venir arrepentido a los pies de Cristo. Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el Evangelio, ese es el conocimiento de la verdad. Si pecáramos voluntariamente, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más. El que decide rechazar a Cristo voluntariamente, olvídese, en la eternidad no va a tener oportunidad. No queda más sacrificio por los pecados de Él. No queda. Y dice el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotear, el que tenga en poco, el que no le importa lo que Cristo hizo en la cruz, al Hijo de Dios, y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Tres cosas. Tres cosas. Hermanos, el Señor es duro en su mensaje. ¿Me rechazas? A usted le espera un horrendo juicio. Un horrendo juicio. La honestidad de Cristo en predicar el Evangelio, Él advierte a los que les predicó el Evangelio, le advierte de dos cosas. De dos cosas. Él involucra un ruego compasivo. Quiere que la gente venga a los pies de Él de manera compasiva. Pero la segunda cosa que involucra es, ¿no quieres? Entonces será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti. Dos cosas. Y finalicemos aquí en Mateos 11. Finalicemos acá. Dice así Mateo 11. Versículo 24. Hermanos, hemos visto dos escenarios que el Señor coloca. El primero es Betsaida. ¿Y quién más? Y Corazín. Corazín y Betsaida representan a todos los pecadores. Y luego pone lo segundo escenario, que es Capernaum. Capernaum representa a los religiosos, a los buenos en sí mismos. Y este es el tercer escenario. Vamos a ver a quién representa
el tercer escenario. Versículo 28. Versículo 28, 11-28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el tercer escenario. ¿Para quién es? Para los arrastrados. Para los arrastrados. Quizás para aquellos que han matado a su propia esposa, o a su propio hijo, o a su propia hija. Aquellos que se creen arrastrados, que para ellos no hay perdón. Aquellos que se creen que no hay esperanza para ellos, que lo que hicieron es tan grande, que ni siquiera el perdón de Dios lo puede cubrir. Ese es el tercer escenario, hermano. Aquel que una vez ha despertado después de haber asesinado a su propio hijo o a su propia hija, o pare usted de contar, o de haber abortado a su propio hijo o a su propia hija, y dice, no, yo no tengo perdón de Dios. Para aquel que se siente arrastrado, aplastado por su pecado, para él le dice, venga a mí, venga usted también a mí, venga usted que es religioso, que se cree bueno en sí mismo, usted que ha sido un borracho, que ha sido un fornicario, que ha sido esto, que ha sido esto otro, venga a mí. Y usted que se cree bueno, venga también a mí, porque usted también necesita, porque usted con sus buenas obras usted no va a entrar jamás al cielo. Porque usted no le va a ofrecer a Dios nada bueno, porque nosotros no tenemos nada bueno que ofrecerle a Dios. Además, Dios es el dueño de todo. ¿Lo va a impresionar usted creyéndose usted bueno? Cuando el único bueno es Él. Venga a mí, le dice. Venga, usted también necesita arrepentirse. Pero también le está diciendo al arrastrado, aquel que cree que no hay esperanza para él, le está diciendo, venga también a mí y hallaréis descanso. Y miren lo que dice, finaliza el 25, el 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Son versículos que tienen una teología grande con relación a una persona que se cree que no hay esperanza para él, que no hay perdón para él. Dios le está diciendo, sí, Jesucristo le está diciendo, ustedes también tienen perdón. Yo también soy para ustedes. Y en mí ustedes también tienen vida eterna. En mí ustedes también tienen salvación. En mí ustedes también tienen esperanza. Aquellos que han llegado, han sido capaces de asesinar hasta por su propia madre, hasta su propia mamá, que los parió, que los dio a luz, que los llevó 9 meses del vientre. Eso se siente que son unos pobres arrastrados. Dios me dice, también Jesucristo le dice, para ustedes también hay esperanza. Ven a mí. Padre Santo, te bendecimos y te alabamos y adoramos tu nombre, porque tú eres digno de ser adorado, de ser exaltado y honrado. Qué bueno eres, que a través de tu palabra tú nos adviertes, tú nos ayudas para poder levantarnos. Gracias por darnos ese privilegio de poder arrepentirnos y poder reconocer que nosotros sin ti no somos nada, y darnos la oportunidad de conocerte. Y gracias por habernos llamado, por habernos salvado y por habernos rescatado. Y gracias por la obra que tú hiciste en la cruz.
porque a través de su obra bendita tú estás dispuesto a perdonar a todo el que viene arrepentido y humillado a sus pies. Pero también está dispuesto a condenar y a dar juicio al que te rechaza, al que se tiene la oportunidad pero la rechaza. Pues eres justo en todo, eres justo, y por eso nosotros te alabamos en esta mañana. Hoy te pido que bendigas a este remanente que se ha dado cita en este lugar. Tu mano bendita extendiéndose para fortalecerle cada día, para guardarle y para sustentarle, y para enviar cada día luz a su mente, a su corazón, y hacer que el Evangelio glorioso cada día traiga luz a su mente y a su corazón, y para ayudarnos a vivir vidas consecuentes a lo que tú eres, Señor. Vidas ataviadas para ti, dispuestas para ti, Señor amado. Por favor, te lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y te damos gracias.